Hola amigos y amigas de eSounds. Hace tan solo unos días corrí por primera vez una media maratón y fue, por así decirlo, el culmen de mi experiencia tras varias semanas usando de nuevo este Samsung Galaxy Watch 6 Classic, que ya te digo es extrapolable todo lo que te voy a contar aquí también al Watch 6 normal, porque es igual en cuanto a hardware y también en software. La única diferencia es un poquito el diseño y ese bisel giratorio que tiene este modelo Classic. ¿Pero por qué os digo lo de retomar? Bueno, pues porque ya te conté mi experiencia tras varias semanas de uso cuando salió este dispositivo al mercado, un dispositivo con Wear OS que a mí personalmente me gusta. Pero tras un año ya prácticamente en el mercado, el Watch 6 Classic y 6 salieron a mediados de 2023, estamos ya prácticamente a mediados de 2024, quería saber cómo habían impactado las nuevas actualizaciones que le habían llegado, que le han llegado al menos unas 3 actualizaciones en este tiempo, y además también quería intentar conocer un poco más a fondo toda la plataforma de Samsung Health y cómo medía este dispositivo a nivel de GPS, de posicionamiento y de datos de salud en el día a día. Actualmente este Samsung Galaxy Watch 6 Classic se encuentra en torno a unos 250 euros en la versión Bluetooth. La LTE, que lleva sin virtual, es un poquito más cara, y la versión normal de hecho está en unos 230, ha bajado bastante de precio respecto al precio de salida ya a las puertas de que se presente la nueva generación, el Samsung Galaxy Watch 7 y el que parece que se llamará Samsung Galaxy Watch 7 Ultra, con algunas mejoras importantes según avanzan las filtraciones. Pero como te digo, aquí lo importante es conocer qué tal ha sido mi experiencia en este sentido, y desde ya te digo que ha habido luces y sombras, ¿vale? Más luces que sombras, pero también ha habido sombras y por supuesto este análisis es para comentarte todo esto. Algo que me ha gustado mucho de este dispositivo es su posicionamiento. Hace unos meses, a finales de 2023, hacía una comparativa en el sentido del GPS, del posicionamiento, con los principales smartwatch que hay en el mercado, contra Garmin, contra Coros, contra el Xiaomi Watch 2 Pro, que tiene el procesador, digamos, que es la competencia en los dispositivos, los smartwatch con Wear OS como sistema operativo, que es el Qualcomm Wear W5 Plus. Y ese, la verdad es que se comportaba muy mal. Este Exynos que trae el dispositivo de Samsung, un procesador que es propio de la compañía, etcétera, etcétera, la verdad es que lo hace bastante bien en términos de posicionamiento, a pesar de no tener GPS de doble banda, que es algo que ya la mayoría de smartwatch incorporan, pero daba muy buenos resultados a nivel de posicionamiento, el mejor a nivel de los Wear OS, y sobre todo, teniendo en cuenta ahora de mi experiencia, puedo decir que en términos netos el posicionamiento es bastante eficaz y no se echa de menos el hecho de que no tenga GPS de doble banda, aunque ojo, que no se duerma Samsung en los laureles, porque realmente el GPS de doble banda yo creo que tiene que venir en el 7 Ultra sí o sí, si no sería uno de esos puntos que tú dices, hombre, obviamente no saques un dispositivo que se llame Ultra, muy enfocado para deportistas, por 400 euros, como seguramente salga, sin un GPS con estas características, que por si no lo sabes, para lo que funcione mejor es sobre todo para temas de valles, ¿no? Sitios más complicados porque haya mucho relieve, para conectar más rápido y con más precisión. Para un uso más o menos normal no es tan necesario, y yo de hecho he usado el modelo Watch 6 normal en el Camino de Santiago, en zonas más rurales y tal, y bueno, funcionaba bien, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las pocas sombras que tienen el modo de posicionamiento, por así decirlo, es que hay veces que cuando comenzamos desde Samsung Health, desde la propia aplicación, la función que tiene este dispositivo para contabilizar el deporte, que esto es importante porque hago hincapié en esto, al final, al tener un dispositivo con Wear OS vamos a poder instalar otras aplicaciones que también nos contabilizan el deporte, como por ejemplo Strava, como por ejemplo Adidas Running. Todas estas las puedes instalar directamente en el reloj y de esa manera no depender de Samsung Health, ¿no? Pero cuando iniciamos con Samsung Health tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, ese iconito que viene arriba, ¿vale? Ese icono que parpadea de posicionamiento, que hasta que no coja GPS pues no se pone de forma permanente. Y esto lo digo porque en la gran mayoría de relojes inteligentes, cuando no coge GPS, el deporte o bien no empieza a contabilizar o bien te dice, oye, espérate que no estás cogiendo GPS, ¿estás seguro de que quieres empezar el posicionamiento y quieres empezar la actividad? Bueno, es que aquí la empieza del tirón cuando le damos, por ejemplo, a carrera y empieza la cuenta regresiva. Esto es un punto que obviamente te lo comento por si tienes previsión de tenerlo o lo has comprado, tenlo en cuenta, porque es que te puede arruinar realmente el track, ya que normalmente tarda muchas veces en torno a los 40, en torno al minuto, 40 segundos, el minuto en pillar, y muchas veces puedes darle, empezar a correr, por ejemplo, empezar tu actividad de ciclismo,
y te pierdes un minuto, ¿no? Y en ese perderte, pues te has perdido a lo mejor unos datos interesantes a nivel de ritmo y tal. Esto tenlo en cuenta, que es algo que yo al principio me pasaba y hasta que no me di cuenta de que no estaba posicionando hasta los 40 segundos el minuto, pues es que no empezaba a contabilizar bien. Y ligado al deporte, pero vais a ver por qué os lo comento en esta parte. La autonomía, ¿vale? Porque al final el posicionamiento es una de las cosas que los smartwatch acaba gastando más. Este reloj, al tener Wear OS, un sistema operativo más potente, gasta más rápida la autonomía que tenga. No es que le hayan metido poca batería, no, es que usa un sistema operativo muy potente. Normalmente el gasto o mejor dicho, la autonomía que tenemos en estos dispositivos está en torno a los 2 días y medio, 3 días. Yo normalmente lo llevo siempre con el modo ahorro de energía, que no lo limita mucho, pero la verdad es que le ganamos bastante a nivel de la autonomía que vamos a tener en total, excepto cuando voy a hacer una tirada larga para estos entrenamientos. Para la media maratón he tenido que hacer entrenamientos de una hora y poco, que le pongo el Always On Display para de esa manera ir viendo en todo momento el ritmo cardíaco y el ritmo al que voy, ¿no? Que esto es una de las cosas que ahora os voy a comentar que nos da este reloj, como es más o menos normal en los smartwatch. Bueno, pues tened en cuenta que es eso, la autonomía usando el GPS va a estar en torno al 5%, lo que se va gastando cada hora que vamos usándolo. Si vais a hacer rutas largas, sobre todo de ciclismo, de senderismo durante más tiempo, bueno, pues a lo mejor lo tenéis que cargar prácticamente a diario. También entiendo que no vais a hacer esas rutas a diario, pero bueno, tenedlo en cuenta. Para mí no es muy engorroso, ya os lo dije, tanto con este reloj como con otros Wear OS, porque al final es hacerte un poco la dinámica. Yo al final me pongo a trabajar casi todos los días delante del ordenador, porque a veces tengo que salir fuera y grabar y tal, y no estoy delante del ordenador, o me voy a otro lado a trabajar, ¿no? Pero normalmente yo tengo ahí mi base de carga inalámbrica, lo pongo a cargar mientras estoy empezando el día, o incluso tengo otra al lado de la cama cuando me despierto y ya veo que no me va a contabilizar más el sueño, obviamente lo pongo a cargar, desayuno, tal, y en una horita y poco lo tengo cargado. Para mí no es mucho el hecho de tener un smartwatch al que no le dure la batería en torno a unos 7 días, pero es que no tenemos otra si queremos un reloj tan potente que nos permita responder notificaciones a través de teclado, transcripción de voz o incluso mensajes de voz hablando de WhatsApp, o por ejemplo ver mapas a través de Google Maps, tener Spotify nativo, instalar otras muchas aplicaciones, juegos, por supuesto pagar. Es que, como os digo, no hay otra que pasar por el aro de Wear OS, y en este sentido es un sistema operativo más potente, pero también gasta más energía. Y volvamos un poco al tema del GPS que te decía, al posicionamiento. Y es que también te tengo que decir que, y me encantaría, si tú tienes este dispositivo, no solo en este sentido de el posicionamiento, sino también la autonomía, y en general me gustaría que dejaras aquí abajo en los comentarios tu experiencia con él mientras me vas escuchando, para de esa manera aportar más a la comunidad y contar qué tal te ha ido, te está yendo con él. Pero volviendo, como te decía, al posicionamiento, yo notaba cuando iba a entrenar con otro dispositivo en otra mano, más que nada para ir comparándolo con Strava también en el smartphone, como tardaba como un poquito más, como unos 30 metros más o menos cada kilómetro aproximadamente, en llegar al kilómetro que me estaba marcando el otro reloj. Y esto seguramente lo hayáis notado, ¿vale? Si lo habéis hecho de forma comparada o habéis ido, por ejemplo, con Strava en el smartphone. Pero luego me encontré como en esa media maratón clavaba perfectamente todas las cartelas, por así decirlo, de avisos, ¿no? De estás por el kilómetro 10, 12, 18, lo iba clavando exactamente, ¿vale? Y esto me sorprendió porque, si bien es verdad que no era algo que me pareciera un error excesivo, y ya os digo, en esa prueba, en esa comparativa, incluso con Garmin, con Coros y tal, relojes que cuestan el doble, el Apple Watch Ultra también, posiciona bastante bien. Ahí ya es que me acabó de parecer que realmente el posicionamiento estaba bastante por encima. De todas maneras, y aunque ahora os hablo del tema de las actualizaciones, el W930 que integra el procesador se nota que está un escaloncito por debajo en cuanto a rendimiento puro, ¿vale? De lo que nos ofrece tanto el OnePlus Watch como también el Xiaomi Watch. No son mejores posicionando y no son mejores en muchos aspectos, por lo menos el Xiaomi, porque el OnePlus sí que tiene ese sistema de doble procesador, de doble sistema operativo, que es bastante interesante a niveles de autonomía. Pero sí que es cierto que una de las cosas buenas es que al final este procesador de Exynos es menos demandante y está más optimizado, ¿vale? Y se nota al final en esa autonomía total. Pero sí que es cierto que hay en ciertos momentos en los que se agradecería que fuera un poquito más fluido. Y donde sí os tengo que decir que no me he acabado, por lo menos en la misma media maratón, de convencer el ritmo cardíaco.
es justo eso. En el ejercicio que hice estáis viendo ahí la gráfica que me dio al principio, cómo me daba algunos datos de 183 pulsaciones por minuto, algo que realmente no era así. Lo iba comparando con el dispositivo que tenía de control, que sí me daba unos datos coherentes, y esto ya os digo, aquí os pongo otro que era de un entreno y que no me pasó, y que veis más o menos unas gráficas más o menos normales, porque además esto choca más cuando estos datos de unas pulsaciones tan altas me las daba prácticamente a los 2 kilómetros de la carrera, ¿no? Yo no estaba a tantas pulsaciones, como mucho estaría a 173, 174, porque estaba yendo algo más rápido de lo que yo normalmente iba corriendo, ¿no? Pero yo me noto normalmente cuando estoy por encima de los 180 y no iba tan ahogado, y mucho menos al principio. Y sí que es cierto que, bueno, pues de forma más o menos normal nos va a dar bien el ritmo cardíaco, nos lo da con cierta precisión, pero aquí yo lo que agradecería mucho, y poniendo Samsung tanto empeño como tienen esta aplicación, que es una de las más completas que hay en el mercado, es cómo no le tienen puesta la compatibilidad para conectar una cinta torácica, que esto sí lo podemos hacer en este reloj de control de pulsaciones, que siempre va a ser más preciso que el sensor que viene aquí atrás. En todos los relojes pasa, que esto sí se puede hacer, por ejemplo, a través de la aplicación de datos de ritmo cardíaco de Google Fit, ¿vale? Ahí sí lo puedes añadir, pero no de forma nativa en la aplicación de Google Health, de Samsung Health, perdón. Y a raíz de esto también, respecto a Samsung Health, también lo que no entiendo es por qué no liberan para todos los dispositivos el tema de los mapas, ¿vale? Que lo tenía el Samsung Galaxy Watch 5 Pro, que hice, de hecho, la primera vez que hice el Camino de Santiago lo hice usándolo y tal, y funciona muy bien, y no entiendo cómo en este dispositivo, que es más reciente, por cosas de software, que es además más potente teóricamente que ese anterior, no le han metido aquí estas opciones de mapa, porque podemos seguir ruta, tal cual, pero no podemos ver los mapas a través de la aplicación de Samsung Health. Insisto, te puedes instalar otras aplicaciones, por ejemplo, a modo de senderismo. Yo usé, en la segunda vez que hice el Camino de Santiago, hace tan solo unos meses, la aplicación de Wikiloc, que a mí me encanta, y ahí tienes los mapas topográficos, etcétera, etcétera, pero no entiendo por qué Samsung de forma nativa no la ha metido en su propia aplicación. Luego, por así decirlo, hablando de los entrenos, datos interesantes que nos dan las métricas de correr avanzada, como asimetría, digamos en la pisada, el tiempo de contacto, el tiempo de vuelo, la regularidad de la pisada, la rigidez, etcétera. También nos da datos de hidratación total, que es bastante curioso e interesante para más o menos saber cuánto hemos perdido. No tiene algo, o por lo menos yo no he encontrado, que es el tiempo de recuperación, que la mayoría de relojes deportivos y no tan deportivos lo trae. Yo creo que estaría guay que lo incluyera, tampoco es tan difícil, no sé exactamente por qué no lo trae de forma nativa. Y luego tenemos el VO2 Max, ¿vale? Que es cada vez un parámetro más usado para ver nuestra condición física, que básicamente, bueno, se debe a unos datos de ritmo cardíaco, de cómo usa nuestro cuerpo ese oxígeno que tiene interno, digamos, para hacer los diferentes deportes. Y en mi caso me vienen unos datos que no se corresponden con lo que me dan otros relojes, ¿vale? Y digamos que contra Garmin y, por ejemplo, Huawei, me dan unos datos mejores que el que me da Samsung. Y no es que no, o sea, o que me sobrevalore, ¿no? Pero sí que es cierto que, dado el entrenamiento que hago y tal, me choca que el de Samsung sea verdadero, o sea, el de referencia, aunque esto es un dato que yo no puedo comprobar al 100%, pero ya os digo, me aparecen mejores en otras plataformas, que entiendo. Por ejemplo, la de Garmin le doy bastante fiabilidad. Y de hecho, todo lo pesimista que es este reloj en la parte de V2 Max, en mi parte al menos, a nivel de sueño es bastante optimista, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en primer lugar nos dice que hemos dormido bien normalmente, aunque hayamos dormido 5 horas y media, nos da buena puntuación, aunque luego vemos palpablemente como la calidad del sueño no ha sido del todo buena. Mide bien los ciclos, pero tiene una cosa, y es que detecta con bastante asiduidad que nos despertamos. Y esto era raro, porque lo ponía a ver todos los días y tiene como un montón de lineitas naranjas, ¿vale? Y esto da la sensación de que realmente se está equivocando en algo. No podemos estar despertándonos todo el rato, y además al poco aparece el sueño que es profundo. Y realmente, viéndolo y comparándolo, por ejemplo, con las estadísticas que nos da Garmin, parece que hay un error, pero luego ponemos en Garmin el estado de vigilia y de esa manera vemos cómo se parecen bastante. Las líneas que da Samsung, como que estamos despiertos, realmente las interpreta de un modo vigilia, que digamos estaría el despertar normal, la vigilia, y luego entramos ya en las diferentes fases del sueño, ¿no? Por así decirlo, de forma muy general. Pero lo interpreta de esa manera, ¿vale? Y entonces es como un error, por así decirlo, de interpretación del sueño
sueño, del despertar y de la vigilia, que no es exactamente exacto. Yo supongo que esto lo podrían poner de otra manera porque queda un poco confuso, pero bueno, por lo menos la explicación de esto que quedaba tan raro. Y algo interesante también de la propia aplicación, que podemos añadir desde el reloj o también desde la propia aplicación de Samsung Health, que es compatible, por supuesto, con cualquier dispositivo con Android, es que podemos meterle las diferentes ingestas de comida que estamos haciendo, ¿no? Y de hecho viene como una base de datos de diferentes comidas. Por ejemplo, ponemos pizza de pepperoni del Hacendado, por ejemplo, te viene, ¿no? No te vienen todas las marcas, pero sí las más conocidas y tal, sí tienen la base de datos y claro, ahí calculan todos los nutrientes y la parte, digamos, que tiene trasera, ¿no? O la tabla a nivel de nutrientes que tiene, de calorías, de hidratos, etcétera, etcétera. Si te centras muchos en el entreno, en este tema, que yo personalmente no tanto, bueno, pues que sepas que también tienes esta opción. Vale, y una cosa importante que se me ha pasado comentar, este es el índice de composición corporal, o bueno, índices, es un conjunto de índices que nos va a dar el reloj a través de tenerlo puesto en la muñeca y puestos los dos dedos directamente aquí en los botones laterales. Esto lo trae tanto desde el 4, el 4 Classic, el 5, el 5 Pro, el 6 y el 6 Classic, que es este, y bueno, pues nos va a dar los mismos datos que normalmente nos encontramos en una báscula inteligente, ¿no? A día de hoy, que sí, grasa corporal, el índice de masa corporal, el agua que tenemos también, la masa grasa, la masa muscular, todo esto lo tenemos también directamente desde el dispositivo y obviamente a niveles deportivos es interesante. Y bueno, más allá de esto, de hecho en estas semanas, que han sido prácticamente 3 meses que he estado usándolo en mi día a día, me he encontrado como este Samsung Galaxy Watch 6 Classic le han llegado 2 actualizaciones. La primera, que de hecho tuvo un problema gordo, que tardaron en solucionar un poquito porque consumía muchísima energía. Esa actualización, la verdad, lo puso bastante, no sé, acelerado, no sé exactamente el qué, o el modo de ahorro de energía no funcionaba tan bien, tocaron algo. Bueno, lo típico, pues suele pasar también en muchos dispositivos, ¿no? Y pues eso, no dieron con la tecla y de repente duraba lo que duraba 2 días y medio, duraba 1 día y poco. Lo solucionaron con otra actualización y de hecho le metieron una nueva apariencia del modo de cronómetro, que yo lo utilizo bastante para el gimnasio y bueno, pues aquí lo hemos tenido cambiado ahora, parece como más un poquito profesional. A mí me mola más. Luego optimizaron algunas cosas, cambiaron también a nivel de interfaz los colores un poquito. Lo bueno es que solventaron el tema de la autonomía e incluso diría que a día de hoy le dura un poco más de lo que está mejor optimizado de lo que estaba nada más salido de fábrica. En rasgos generales, realmente tras mi experiencia, después de casi 1 año en el mercado de este Samsung Galaxy Watch 6 Classic y del 6 normal, como os he dicho, es que a nivel deportivo, que nunca le había exprimido tantísimo, sí que había salido a correr con él, tal, pero nunca me había fijado tanto en esto, es un reloj que se comporta bastante bien, que está a la altura realmente de un smartwatch y de lo que podríamos esperar en este sentido. Tiene cosas quizás a mejorar en el tema del GPS, no tanto en la precisión, sino del tema de conexión y algunas cositas que ya te he comentado a nivel de Samsung Health, aunque lo bueno que tenemos al tener Wear OS es que podemos meter otras aplicaciones y la UI que tiene este dispositivo, el interfaz que tiene, yo no lo he visto en otro reloj inteligente y he probado ya varios, al menos con Wear OS, ¿no? Lo dinámico que va y lo bien que va. Eso sí, es necesario también que mejoren la potencia del procesador de cara a la nueva generación, aunque este no va mal. Pero comparado con un W5 Plus de Snapdragon se nota la diferencia. Es un buen reloj deportivo, es una muy buena opción y más por el precio que tiene. Tened en cuenta que este dispositivo salió al mercado por 369 euros y es precioso. Además, a mí en blanco, que lo vi hace poco en la FNAC, creo que fue, a mí me encanta. En Wear OS yo diría que la mejor, junto al Samsung Galaxy Watch 5 Pro, el OnePlus Watch 2, que estoy probando también ahora mismo, y quizás metería también al TicWatch Pro 5, que le tengo bastante aprecio. Y por mi parte, poquito más. Si tú has tenido alguna experiencia con él, con el Watch 6 normal o con dispositivos anteriores de esta generación, dejas por ahí abajo en los comentarios tu experiencia para así hacer todavía más útil este vídeo. Como siempre, te agradecería muchísimo un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.